o en propio Coides. Pues ya está, Carlos, te doy la palabra y puedes compartir pantalla. Muchas gracias, Nuria. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas, y buenos días a quienes se conectan desde otras latitudes. Veo algunas personas de Chile y de Colombia, así que espero que este rato sea un espacio provechoso para todas y todos. Voy a generar algunos planteamientos respecto de lo que yo he venido trabajando en la última década sobre identidad profesional, reflexión y práctica pedagógica. Y para ello entonces voy a cerrar con algunas consideraciones que me parecen claves para seguir avanzando en el entramado entre estos tres grandes artífices teóricos. Entonces, quisiera partir, sí, agradeciendo muchísimo a la Universidad de Huelva porque ha permitido mi estadía estos 2 meses por acá, a Coideso por acogerme también en sus instalaciones e invitarme a este espacio, y un agradecimiento muy especial a la doctora Nuria Climen y al grupo de didáctica de la matemática por el fraterno recibimiento y acogida durante todo este tiempo. Para la presentación, entonces, lo primero que voy a hacer es dar un poco de contexto, particularmente para las personas que se conectan de acá desde España, sobre cuáles son entonces las particularidades de las investigaciones en las que yo he trabajado en formación de profesores y que son las que sustentan las ideas. Luego voy a dar unos elementos muy básicos desde los puntos teóricos desde los cuales me posiciono. Hablaré de una problematización en general que hemos venido trabajando en los últimos 10 años en Chile con otras personas y otros grupos de investigación. Luego, metodológicamente, cómo hemos abordado estas problemáticas. Mostraré algunos resultados que son las que nos llevan entonces a las consideraciones para la formación del profesorado. Parto con un antecedente muy importante, y es que, dado que las investigaciones se han realizado en el contexto chileno, desde el año 2005, todo lo que es la formación de profesores en Chile debe tener dos características fundamentales. La primera es que deben contemplar de manera temprana los vínculos con los establecimientos educativos. Eso significó que durante estos años, las últimas 2 décadas, casi todas las carreras se han ido reformulando porque ya no era suficiente con tener una sola práctica o un semestre donde ellos iban a los colegios. Se necesita que esto ocurra de manera temprana. Ahora, ¿qué tan temprano? Si se hace al primer, al segundo, tercer semestre, ¿cuándo? Eso sí depende de cada universidad. Y el otro requisito es que los programas de formación deberían tener como sello la reflexión docente. Entonces, no es poco habitual en Chile que un programa de formación te diga que trabajan desde lo que es el enfoque reflexivo. Ahora, ¿qué se entiende por esa reflexión? ¿Cómo se trabaja? ¿Y cuáles son los alcances que se está logrando con ella? Eso es lo que siempre nos ha llamado la atención. Entonces, a partir de estos dos antecedentes, nosotros, cuando empezamos a trabajar lo que son las líneas de las prácticas pedagógicas, nos dimos cuenta que habían tres ejes conceptuales como muy importantes o relaciones. La primera es la relación entre la escuela y la universidad, la forma como hay acercamiento e intercambio de ideas entre estos dos espacios que tienen culturas y formas de trabajo tan diferenciadas. La segunda tiene que ver con la relación entre la teoría y la práctica, pero no en la disyuntiva que se entendía antes del 2000, donde la universidad generaba teoría y la escuela generaba la práctica. No, lo que estamos es proponiendo que teoría y práctica, por supuesto, se construyen desde los dos espacios, tanto escuela como universidad, y por supuesto, esto debería tener una sinergia, puesto que cada una de esas teorías o de esas prácticas deberían tener valor para seguir avanzando en el desarrollo profesional de los docentes. El tercer aspecto importante que colocamos acá son los actores. Cuando uno habla de prácticas, hay tres actores que son claves. Uno es el profesor de la universidad, que nosotros lo denominamos tutor, que acompaña el proceso de práctica.
Es decir, que está pendiente de qué ocurre con aquel profesor en formación que va a un colegio, cuáles son los acontecimientos, cómo ve esa relación entre teoría y práctica, tanto desde la universidad como desde la escuela. Entonces tenemos el profesor de la universidad que apoya el proceso de práctica, el profesor de la escuela que apoya el proceso de práctica en la medida en que recibe, acoge y se encarga y se compromete con un practicante. Y acá en líneas punteadas entonces está el profesor en formación, que es el otro actor que nos parece clave, y las líneas son punteadas debido a que hay una configuración identitaria que se está dando a lo largo de la carrera. Entonces, estos tres factores van a ser muy importantes para entender que uno podría hacer un trabajo que va de afuera hacia adentro, es decir, desde las instituciones hacia las personas, pero nosotros optamos por un camino que nos pareció mucho más fácil para trabajarlo desde las carreras como tal y no esperar los lineamientos de política, que es trabajar desde los tres actores e ir viendo cómo esto puede repercutir en la relación entre teoría práctica y en la relación entre la universidad y la escuela. En ese sentido, cuando partimos los procesos de investigación, nos dimos cuenta que si bien en Chile entonces se identifica que las prácticas deberían ser tempranas y con foco en la reflexión, uno podría esperar muy buenos resultados con respecto a cómo reflexionan los profesores y las profesoras. Esto no es así, puesto que uno de los elementos que más se evalúa en Chile a los docentes que están en ejercicio y a los docentes, a los profes en formación que están a punto de graduarse, es la reflexión. Entonces, cuando se evalúa sobre reflexión, antes de la pandemia se ve que en una escala que va de 0 a 4 no hemos avanzado lo que uno podría esperar. Entonces, uno podría preguntarse qué es lo que está pasando allí con el concepto de reflexión o la manera como se evalúa esa reflexión. Además, cuando partíamos nos dábamos cuenta que hasta ese momento, entonces las prácticas normalmente se estaban estudiando para dos objetivos como bien centrales. Uno, generar dispositivos sobre saberes, actitudes, habilidades. Y otro es que se hacía unos estudios muy generalistas donde no se tenía en cuenta, por ejemplo, el nivel de la práctica, si era una práctica de los primeros años o al final de la carrera, ni se tenía en cuenta si era profesor de educación básica, si era un profesor de matemáticas, si era un profesor de historia. Además, la literatura internacional nos da un antecedente muy relevante y que tiene que ver con el trabajo entre estos tres actores, lo que nosotros denominamos la triada pedagógica, y es que esta triada no trabaja de manera conjunta, sino que cada uno interpretaba y reflexionaba de manera aislada. Y lo otro es que también la literatura internacional muestra que lo disciplinar da un sentido diferente a la reflexión y las formas de la reflexión debido a la complejidad de las didácticas de las disciplinas. Y por ello es que, en particular, yo voy a mostrar algunos ejemplos y casi siempre he trabajado con profesores de matemática y ciencia, pero he tratado de traer algunos resultados más generales para poder ilustrar hacia otras carreras cómo estos lineamientos podrían dar algunas luces para abordar la formación inicial del profesorado desde estos tres actores: el profe de la universidad que acompaña, el profe de la escuela que acompaña y el profesor en formación. En definitiva, uno podría decir que el problema que siempre nos está como tentando a trabajar en las prácticas y los ámbitos de reflexión docente es la falta de evidencia empírica donde se involucren los contextos educativos, las escuelas y la identidad que se va conformando de estos tres actores. Además, la reflexión se sustenta en creencias y en el predominio del sentido común y de la experiencia, y que tiene que ver con las formas comunes como se comprende la reflexión. Y tercero, el sentido instrumental que se le ha dado a las prácticas y a la reflexión de planificar clases, ver si funcionó o no funcionó y ver si hay un vacío disciplinar o conceptual para entonces buscar el error y corregirlo. Pero eso es un sentido muy instrumental que no posibilita el desarrollo profesional. A partir de esto, entonces, hay como un conjunto de preguntas que siempre nos convocan, y es la primera: ¿qué es lo que entendemos por reflexión? Porque se darán cuenta que hoy en muchos de los discursos se habla de reflexionar, la importancia de generar reflexión, y a lo último hasta incluso a cualquier objeto se le llama reflexivo.
incluso la misma tecnología que hoy nos acompaña tanto, uno podría decir, tengo una sesión de reflexión cuando en realidad solamente voy a escuchar y a veces ni siquiera va mucho más allá de eso. En ese sentido, nosotros un primer trabajo que hicimos fue en tratar de entender qué era lo que estaba ocurriendo con la reflexión y cómo nos distinguíamos de algunas formas de reflexión que para nosotros no son reflexión. Y esto lo logramos compilar en un texto que salió en el 2018. Es un libro muy pensado para trabajarlo con los profesores en formación sobre reflexión docente, donde trabajamos las perspectivas teóricas, las críticas que tiene la reflexión y los modelos que podrían facilitar el desarrollo profesional. En este texto lo primero que hacemos es desmarcarnos de lo que los autores han denominado la reflexión estéril, y ya Freire nos hacía advertencia de esto. ¿Qué es la reflexión estéril? La que no conduce a emprender acciones ni a modificar lo existente, o en pocas palabras, a cambiar la praxis cotidiana. Se le denomina estéril porque permanece en el discurso, que en realidad ocurre cuando las personas te sienten que tú le estás pidiendo que diga algo de lo cual no están convencidas y por lo tanto te lo dice, pero la persona está conforme con sus acciones o su forma de pensamiento, entonces no va a producir nada. Como plantean estos autores, la reflexión sin práctica es estéril, no produce, no genera, no anima, no alienta, no permite ser mejor. De esta es el tipo de reflexión que nosotros nos aislamos o nos desmarcamos para llegar entonces a discutir qué se entiende hoy en la literatura por reflexión y no ponerle adjetivos, porque cuando empezamos a ponerle muchos adjetivos, entonces nos confundimos. La reflexión crítica, la reflexión generativa, la reflexión deliberativa, y después queremos que nuestros estudiantes comprendan todo eso que estamos queriendo decir detrás de ese montón de adjetivos. Así entonces nuestra apuesta es que primero la reflexión no es un todo y nada que confunde, sino más bien que es un conjunto interrelacional de tipos de procesos que pueden ser de naturaleza cognitiva o de naturaleza afectiva. Una cosa muy importante es que tiene que generar cambios en los actores o en los contextos donde se está produciendo el acto reflexivo. Y también, ¿por qué es relevante hacerlo desde los procesos de práctica? Porque la reflexión va a tener mucho más sentido cuando se hace desde problemáticas que uno ha vivenciado al alero de lo que es la labor docente. Además, debería permitir el intercambio de ideas intersubjetivas e ideas objetivas. Entonces, esa mezcla entre las propias convicciones, las creencias y también aquellos marcos teóricos que uno poco a poco puede ir adquiriendo. Además, esto debería ser de manera consciente. Y esto sí, desde que Sean lo postuló, esto es una característica fundamental en los procesos de reflexión. Que uno sea consciente de que lo que está realizando es un proceso de reflexión y no quizás respondiendo unas preguntas porque otro te las está diciendo. De esa manera, esto debería llevar a la consideración activa, persistente y cuidadosa de cualquier creencia o supuesta forma de conocimiento, no solamente a las teorías que uno pueda ver en la universidad o en otros marcos de referencia. Y finalmente, algo que me parece muy importante es que la reflexión debería llevarnos a cuestionar prácticas y supuestos que nos parecen naturales y cómodas, porque siempre nos han funcionado, pero no nos preguntamos por qué no funcionan. Este es el marco entonces desde el cual nosotros abordamos la reflexión y nos da pistas para saber cuándo trabajamos con equipos de investigación y sujetos de investigación, entonces a qué denominamos y a qué no denominamos como reflexión. Y allí entonces vienen otras preguntas, como cuando hablamos de reflexión, ¿sobre qué reflexionan los profesores tanto en dinámicas individuales como en dinámicas triádicas, que es una de las grandes apuestas que hemos venido impulsando respecto de la formación de profesores y respecto de las prácticas pedagógicas? Y si sabemos cuáles son esas dimensiones, entonces, ¿qué características tienen esas dimensiones para cada uno de los tres actores de la triada? Para el profesor que está en formación, para el profesor que acompaña desde la universidad o para el profesor que está acompañando desde la escuela. Y muy importante es cómo esas dimensiones de reflexión o esa reflexión cambia cuando se realizan espacios triádicos. Para
Todo lo que nosotros hemos realizado hasta ahora, la metodología cualitativa ha sido bien potente y lo que les voy a mostrar son resultados más cualitativos, por lo tanto no buscan ser generalizables, porque lo que estamos buscando es justamente comprender en profundidad qué pasa con los sujetos, con los grupos, que acá los grupos se entienden como las triadas, y mirando cómo a partir de las prácticas de cada uno de estos actores, en los contextos donde se desempeñan, entonces podemos sacar algunas orientaciones para la formación inicial del profesorado. Esta imagen que hay ahí es una radiografía de lo que ocurría en 2011 con algunas carreras de Santiago de Chile, en donde si se dan cuenta teníamos carreras donde había solo un semestre de formación práctica, otros donde habían 2 o más, y habían otros que incluso tenían 8 semestres de formación práctica. Esto es una radiografía del año 2011, la radiografía actual es muy distinta, justamente porque la política pública en Chile ha llevado a que los programas se reformulen e incorporen muchas más prácticas a lo largo de toda la formación. Desde que nosotros partimos, siempre apuntamos a aquellas universidades que tienen procesos mucho más longitudinales, como esa que estoy señalando allí, donde tienen prácticas desde el primer semestre hasta el octavo semestre. Las que están en azul se denominan iniciales, las que están en naranja se denominan prácticas intermedios y las que están en gris se denominan prácticas finales o profesionales. Y es en esta amalgama como de distinción entre tipos de práctica que hemos venido trabajando, porque nos permite, para cada una de esas prácticas que están hacia los primeros semestres, los semestres intermedios o los semestres finales, armamos triadas conformadas por el profesor de la universidad, el profesor de la escuela y el profesor en formación. Y a partir de entonces, de ese funcionamiento triádico, vemos primero para un mismo programa cómo funcionan esas triadas en los distintos niveles y también cómo funcionan esas triadas entre distintas universidades. Hacemos estudios de casos que pueden ser individuales cuando nos centramos en cada sujeto, por ejemplo, solo en los profesores guías, o grupales cuando nos centramos en las triadas, ver cómo ese funcionamiento triádico aporta o no a algo distinto en la formación. Metodológicamente, al menos para los datos que les voy a mostrar, este es un diseño que usamos de manera muy recurrente. Eh, Usamos 4 fases. Una primera fase donde hacemos entrevistas individuales en profundidad a cada uno de los actores de esa triada. Y posteriormente, entonces, utilizamos un dispositivo que creamos nosotros que se llama la mesa reflexiva triádica. Es decir, un espacio donde los ponemos a trabajar a ellos 3, de manera autónoma, por decirlo de alguna manera, pero sin intervención de un tercero. Ni siquiera nosotros intervenimos allí. En el siguiente video quise también colocar algunas ideas principales de cómo se desarrolla entonces una mesa reflexiva triádica para que se entienda los cambios que quisimos incorporar y por qué se producen algunos de los resultados. La mesa reflexiva triádica como un espacio independiente del contexto universitario escolar, donde participan el profesor en formación, el profesor tutor y el profesor guía, quienes se reúnen para transformar, a través de procesos reflexivos cuidadosos y conscientes, las propias suposiciones, prácticas, marcos teóricos y procedimientos. ¿Cómo se realiza la mesa reflexiva triádica? Se convoca a los sujetos de la tríada a un espacio diferente a la sala de clase universitaria o escolar, que puede ser un parque, biblioteca, café, sala de reunión u otro que sea factible para los 3. Una vez reunida la tríada, el investigador les da las orientaciones generales. Primero, hace explícitos los objetivos de la mesa reflexiva triádica. Segundo, establece como requisito principal las interacciones no jerárquicas, por lo que las distintas voces y puntos de vista tienen igual valor. Tercero, en todas las situaciones, los 3 participantes deben contribuir a la solución. Cuarto, ellos manejan los tiempos, por tanto, son autónomos de decidir cuándo abordar la siguiente situación. Y quinto, pueden renunciar a resolver aquellas situaciones que pudiesen parecerles agresivas o que atenten con su integridad. Posteriormente, el investigador entrega a cada participante un documento con las situaciones que deben abordar, las cuales fueron construidas a partir de las entrevistas individuales.
El investigador se retira del lugar para no perturbar el funcionamiento triádico, coartar o sesgar respuestas, ni mucho menos generar una entrevista grupal, la cual respondería más a las intencionalidades del investigador que a las de la tríada. Bueno, entonces, como lo planteaba allí el video, en la mesa reflexiva triádica no está ninguno de los investigadores. Las situaciones que les entregamos para que ellos se enfrenten las construimos a partir de lo que hemos podido ver en la fase 1, que es la parte individual. Ya en la fase 3, entonces sí hacemos una entrevista grupal donde está nuevamente el funcionamiento triádico, pero hay un investigador que tensiona algunas situaciones que ocurrieron en la mesa reflexiva triádica o algunos aspectos que se hayan mencionado en las entrevistas individuales. Y para la fase número 4 hacemos entrevista de recuerdo estimulado, donde para cada actor seleccionamos fragmentos de video o algunas expresiones que ellos hayan utilizado en cualquiera de las fases anteriores para ver entonces cuál es el nuevo posicionamiento frente a los acontecimientos o las situaciones que se hayan planteado. De manera general, entonces hacemos seguimiento a cada sujeto y a cada triada, y esto nos permite entonces ir viendo cómo se comportan las dimensiones y las características de cada una de esas dimensiones por cada sujeto en general. Pero también entre la fase 1 y la fase 4 lo que hacemos es un seguimiento a la parte individual, mientras que en la fase 2 y la fase 3 hacemos el seguimiento del funcionamiento de las triadas. Por supuesto, todo esto siempre somos como muy cuidadosos con los criterios de rigor científico, entre ellos la validación de los instrumentos por parte de personas que trabajan en investigación cualitativa, la codificación de los datos. Nos preocupamos para que haya una buena estabilidad, al menos para los que les voy a mostrar ahora, tenemos un porcentaje de acuerdo del 97,8% entre investigadores y un capa de Cohen del 0,87%. Y para el proceso externo de validación de categorías y codificación, que lo hicimos en este caso particular con expertos internacionales, usamos el capa de Fleiss, que nos dio el 0,81% con un porcentaje de acuerdo del 94,21%, lo que da cuenta de que parece que hay un trabajo sistemático. Utilizando lo que es la distribución porcentual del discurso, entonces, este fue uno de los primeros gráficos a los que nos enfrentamos, particularmente derivado de las entrevistas individuales. Acá solo están las entrevistas individuales. Y nos dimos cuenta que al empezar a agrupar estas categorías que son emergentes, no son teóricas, son emergentes, entonces allí encontrábamos cuatro grandes dimensiones. Una primera que de alguna manera nos hizo reventar la cabeza porque aparecieron temas identitarios mucho más marcados de lo que nosotros esperábamos. Y esto nos llevó entonces a que no solamente necesitábamos comprender bien los procesos de práctica y la reflexión, sino que también los procesos identitarios necesitábamos darle una teorización, un soporte teórico y algunos elementos particulares que estuvieran asociados a las prácticas. En ese sentido, nosotros adherimos al modelo de identidad de Goyer, este modelo francófono. Lo que postula es que, claro, cuando uno está en el ejercicio docente, hay un ciclo entre exploración, evaluación y compromiso que siempre despierta en el profesor sentimientos que puede ser contigüidad con la profesión o sentimientos de eh, sentir que eres congruente con lo que quieres hacer, si te sientes competente, si hay autogestión o autoestima también suficiente para enfrentar la profesión. De toda esta interacción, entonces, cada profesor genera una representación como maestro. Y lo que plantea Goyer es que esa representación tiene dos componentes muy importantes. Uno, la identificación y dos, la identización. Dentro de lo que es la identificación, entonces esta identificación tiene que ver con un sentimiento de pertenencia a los maestros y la profesión, que depende de los conocimientos de la profesión, las ideologías y los valores educativos, los sistemas normativos y la ética y las demandas sociales. Entonces, esto es lo que va a hacer que de alguna manera sientas algunas presiones sociales, tú te las atribuyes, y eso puede generar ruptura o compromiso o cooperación con la profesión. Sin embargo, lo que dice Goyer es que este proceso no es unitario, no es único, no solamente tu identidad depende de factores externos, sino también de factores internos, y es mi representación como persona. Entonces ahí aparece la identización,
que tiene que ver cómo confirmo lo que yo soy en coherencia con lo que son otros maestros. Entonces, mis conocimientos, mis creencias, actitudes y valores, los compromisos y habilidades, las metas, proyectos y aspiraciones. Cómo todo eso hace que tú sientas que tienes una autonomía singular dentro del grupo de profesores. Entonces, la identificación tiene que ver identificarme con el colectivo, mientras que la identización es cuáles son los elementos particulares que me hacen como profe, qué comparto con otros profes y qué cosas no, qué cosas me salen bien a mí, que quizás a otros no, y qué cosas le salen bien a otros que quizás a mí no me salen. ¿Cómo me hago particular dentro del equipo docente? En el contexto de las prácticas, entonces también empezamos a rastrear que no solamente se trata de un tema de identidad profesional, sino también de la identidad de estos tres actores de la triada. Y ahí entonces postulamos que primero, para el profesor que está en formación, ocurre un proceso de cambio de identidad. Cuando empieza la carrera tiene una identidad como estudiante porque es la que ha tenido en su educación básica y media, y cuando egresa de la carrera uno esperaría que tenga una identidad como profesor. Entonces hay una transformación de conocimiento, responsabilidad y emociones, y en el medio de la carrera debería haber una justaposición de ellas e incluso una confusión respecto de si soy estudiante o soy profesor. Y es ahí donde se da esa identidad en transición. Por otro lado, para los ¿Se profesores, entiende, Daniela? ¿Por fin? perdón, para los profesores que acompañan la Mira la práctica, principal, la enfermería, también hay un, a ver eso. Para los profesores que acompañan la práctica, entonces también hay un proceso identitario que debe ocurrir. No es suficiente. Uno esperaría que todos los profes, tanto de la escuela como de la universidad, que acompañan la práctica, tengan una identidad como profesor. Pero eso no es suficiente para hacer el acompañamiento de la práctica. Se requiere que ese profesor además adquiera otros elementos identitarios que tienen que ver con la identidad como formador. No es suficiente sentirme profesor de matemática para acompañar a futuros profesores de matemática, porque ahí ya entran elementos que tienen que ver con formar profesores de matemática, no solamente hacerme cargo de la docencia de la matemática. Entonces, es a partir de la interacción entre estas identidades que se van generando mejores formas de enfrentar estos procesos identitarios de los tres actores, no solamente del profesor en formación. Entonces, esta dimensión de identidad fue uno de los grandes logros de lo que hemos ido construyendo en estos años, porque nos ha permitido hacer mucho más énfasis de cómo abordamos este componente a lo largo de la formación. Y por supuesto aparecen otras que nos esperábamos, que tiene que ver con los elementos de contexto, las concepciones y el funcionamiento de la tríada, que voy a detallar más acá en esta lámina, donde entonces tendríamos las dimensiones asociadas a la identidad, que pasa por la identificación, la identización, que es la particularización de cada quien dentro del grupo de profesores, y las identidades que construyen cada uno de los actores asociados a las prácticas. Y en el campo del contexto, entonces, aparecen dimensiones que tienen que ver con la relación entre la escuela y la universidad como condicionante o posibilitante de mejores procesos de práctica, el contexto inmediato del colegio, la escuela donde se realiza la práctica, la forma como el sistema educativo tensiona o flexibiliza algunas de las medidas, mucho más, por ejemplo, ahora en la pandemia, cuando se hacen priorizaciones curriculares, el contexto sociocultural que constantemente está demandando de los profesores muchos elementos, acompañamiento, mejorar la calidad, etcétera, etcétera, y que todos los profes siempre llevamos ese peso sociocultural o esa demanda sociocultural a cuestas. Y otro elemento de contexto tiene que ver con el contexto de enseñanza, donde ubicamos todo lo que tiene que ver con las interacciones con los estudiantes. En particular de las concepciones, hemos identificado tres que son muy potentes, que tienen que ver con las propias comprensiones sobre la práctica, la forma como se comprende la reflexión y los elementos disciplinares y didácticos. Por supuesto, dependiendo del momento o el lugar, pueden aparecer otras concepciones. En los estudios que estamos analizando en este momento, la concepción de educación remota de emergencia es una concepción muy potente y a la vez compleja. Y en
La dimensión de la triada, entonces encontramos estos componentes. Las relaciones triádicas, que nosotros entendemos relación triádica cuando en verdad hay intercambio entre los tres, no solo cuando el uno menciona al otro. Las relaciones diádicas, que es la relación entre, por ejemplo, el profesor en formación con el profesor de la universidad, qué pasa cuando ellos dos interactúan, o con el profesor de la escuela, o cuando interactúan el profesor de la universidad con el profesor de la escuela. Y algo que surgió solo cuando los pusimos a trabajar en triadas son las visiones diferentes y los elementos compartidos. Entonces, ahí nosotros hemos poco a poco ido saturando estas componentes de estas 4 dimensiones para tratar de intencionar de distinta manera los procesos de práctica, la reflexión y la identidad a lo largo de la formación del profesorado. Entonces, cuando ya tenemos estos elementos, nosotros lo que hacemos es saturar cada una de las categorías a través del uso de grafos, que los grafos, si bien es un componente de la geometría, lo usamos básicamente para modelizar y representar y dar significado a lo que está ocurriendo. Usamos 2 tipos de grafos. Cuando queremos ver lo que ocurre de manera individual, entonces tomamos cada categoría y la enfrentamos con cada sujeto. Y a través de líneas como las que están viendo ahí, y obviamente una representación en colores, vemos la fuerza de relación discursiva que hay entre la categoría con cada sujeto. Entonces, por ejemplo, solo para la dimensión identidad, que es la primera de las 4 que ya mencioné, este es un grafo para 4 triadas que hemos analizado en distintos momentos. Entonces, si bien cada una de estas líneas te entrega información muy potente, también empezamos a priorizar y darnos cuenta que, por ejemplo, aquí está ocurriendo cosas interesantes. En el caso, si uno mira los amarillos, que son los profesores de la universidad, la mayor fuerza de relación discursiva se está viendo a la identidad como profesor tutor, en vez de irse a otras dimensiones. Y lo mismo está ocurriendo con los verdes, que son los profes de las escuelas, donde la mayor fuerza de relación discursiva está en pro de la construcción de la propia identidad como profesor guía, que no es la identidad como profesor, como ya lo mencioné anteriormente. Incluso un hallazgo interesante es cuando uno hace este ejercicio de mirar los profes en formación. Si se dan cuenta, este es el profesor en formación de primer año, este es de segundo año de formación, tercer año de formación, cuarto año de formación. Para el estudiante de primer año de formación, tiene más fuerza de relación discursiva la identificación, es decir, quiénes son los profesores, qué hacen los profesores, cómo se comportan los profesores. Mientras que para el que está en último año, la mayor fuerza de relación discursiva está con la identización. Ya no interesa tanto quiénes son los profesores, sino quién soy yo como profesor, qué me particulariza, cómo le doy mi propio estilo de enseñanza a lo que hago. Incluso ahí señalamos que entre identificación e identización hay una relación inversamente proporcional. La medida en que va aumentando los años de formación, va disminuyendo la identificación y se hace más potente la identización. Para sintetizar, porque no puedo mostrar todos los grafos y los hallazgos que hemos encontrado desde las dinámicas individuales. En términos de identidad, que para los tutores y los guías es muy potente cómo ellos en estas dinámicas van buscando hacerse competentes, identificar recursos que los valida como formadores. Para el caso de lo que tiene que ver con la dimensión del contexto, hay una sobrecarga o hay un centro muy fuerte en lo que es la interacción entre el profesor y los estudiantes, cuando estamos trabajando en dinámicas individuales, lo que nosotros hacemos en las entrevistas. En el caso de las concepciones, nos llamó mucho la atención que los profesores en formación no hacen uso consciente de la reflexión como un mecanismo que les permita mejorar la práctica y desarrollar la identidad. Aunque trabajamos reflexión, nosotros nunca les preguntamos directamente, ¿te gusta la reflexión? ¿Qué entiendes por reflexión? Porque de alguna manera lo estaríamos sesgando. Entonces, cuando lo trabajamos sin hacerlo explícito, ellos no hacen uso consciente de los procesos de reflexión que están viviendo y que se supone que en las universidades se intenciona todo el tiempo porque la política pública así lo exige. En cuanto a lo que ocurre dentro de las triadas, vemos la necesidad de estrechar y comprender de mejor manera las relaciones diádicas. Sobre todo, ver cómo siempre hay esa búsqueda de congruencia y coherencia entre las ideologías de las diadas.
principalmente la diada entre el profe que está en formación y el profe de la escuela, y el profe de la universidad y el profe de la escuela. Ahí falta todavía mucho trabajo para aunar lo que ocurre en esas diadas. Y lo otro es que las relaciones entre el profesor en formación y el profesor de la escuela se ve tremendamente obstaculizado por la falta de comunicación y porque en esa falta de comunicación no transparentan las visiones epistemológicamente contrapuestas que tienen sobre la enseñanza de su disciplina. Eso es lo que siempre genera los conflictos entre el profesor en formación o practicante y el profesor de las escuelas. Pasando a la reflexión en dinámicas, ya que son triádicas, acá no tiene sentido hacer el grafo desde lo que es lo individual, sino que lo hacemos entre las dimensiones y las categorías. Entonces, fíjese, por ejemplo, para la cuarta dimensión, que es la de la triada, esto es lo que está ocurriendo. Hay un discurso sobrecargado, la mayor fuerza de relación discursiva tiene que ver con la relación entre el profesor en formación y el de la escuela, que ya dijimos que como de manera individual manifiestan una cantidad de problemas, cuando entonces tocamos este tema dentro de los aspectos individuales, entonces todo el foco, la mitad del discurso asociada a esta dimensión se enfoca en las problemáticas que tienen ellos. Por lo tanto, lo interesante es que cuando cambiamos a dimensiones que son triádicas, es decir, cuando en la fase 2 y en la 3 los sentamos a los tres, les ponemos situaciones, las abordamos, las resolvemos, lo que allí estamos viendo es un grafo de este tipo. Fíjese el cambio del grafo. Esto es cuando analizamos datos individuales y esto es cuando trabajan en triada. En lo individual no hay relación entre las categorías. Acá empiezan a aparecer relaciones entre distintas categorías. Otra cosa importante es que cuando trabajamos con los tres, ellos pueden explicitar cuáles son las visiones diferentes que tienen sin que eso signifique un conflicto y también cuáles son los elementos que comparten. A veces en lo individual nos dicen, ella no me entiende porque ella cree tal cosa y la otra persona está diciendo exactamente lo mismo. O sea, tienen cosas que comparten y ni siquiera lo saben. Cuando los juntamos a los tres, entonces ahí aparecen esos elementos que son compartidos o aquellos que son diferentes. Y por supuesto, si nos damos cuenta, las relaciones triádicas aumentan su porcentaje de discurso a un 24,5 cuando acá solo teníamos un 9,4 y el porcentaje de discurso asociado a las dimensiones diádicas también entonces empiezan a disminuir porque se privilegia todo lo que tiene que ver con el funcionamiento triádico. Por ejemplo, ¿esto cómo se traduce en términos de datos? Aquí tengo primero los datos de una triada de manera individual. Entonces, la profesora en formación dice lo siguiente. Esto es una profesora en formación en su última práctica, a punto de graduarse. Dice, todas esas cosas que pasó para mí fueron pésimas y me bajó todo. Yo dije, ya aquí yo no quiero volver a hacer una clase. Ella, su profesora del colegio, no valoraba nada positivo, solamente me decía, eso está mal, eso no sirve, esto no sirve. Entonces, en vez de decirme, esto está mal, tú podrías hacer así, nada, solo sentía ataques hacia mí, entonces creo que eso fue lo peor que me pasó en todas mis prácticas. Esto es lo que plantea la profesora en formación respecto a lo que está ocurriendo con su práctica en el colegio y su profesora. Incluso fue complejo porque esta profesora estuvo a punto de desertar. Y cuando hablamos con la profesora del colegio, le preguntábamos cómo era su relación, ella decía que no era muy buena y le preguntamos por qué, entonces ella responde lo siguiente. Ella no es la profesora, ella es la practicante, entonces no me gusta que ponga profesora en las guías, la profesora soy yo. Entonces ahí hay un tema que tiene que ver con el reconocimiento identitario, con temas de celos profesionales, que no han sido transparentados, no han sido conversados, y que también hay una comprensión de las funciones de los profesores en formación que es difusa. Cuando le preguntamos a esta profesora cuáles eran las funciones de la profesora en formación, ella dice que tiene que pasar la lista de asistencia, corregirle las pruebas y entregarle las planificaciones, no tendría que hacer nada más. Cuando uno empieza entonces a profundizar en estos datos y le pregunta al tercer actor, que en este caso es la profesora de la universidad, ella tiene
una versión bien interesante. Dice, la profesora en formación hace muy buenas clases. Paradójicamente, la profesora del colegio la criticaba porque era muy didáctica. ¿En qué sentido? En que las actividades que intencionaba y diseñaba estaban muy centradas en los estudiantes. Y como la profesora en formación no se para adelante, sino que anda por grupo con las chiquillas, entonces habían unas tremendas críticas de la profesora, porque lo que ella quería era que se parara adelante, les proyectara las etapas de la mitosis. Contradictorio, porque tú en la universidad les hablas de los ciclos de aprendizaje constructivistas y la profesora le pide lo contrario. Analizando en conjunto los datos, pudimos determinar que, por ejemplo, en esta triada, la profesora de formación tiene una visión sobre la enseñanza de las ciencias muy kuhniana, que tiene que ver con la implicancia de lo personal y lo social, mientras que la profesora del colegio tiene una visión que implica replicar experimentos del libro de texto, observar e imitar, partir de los errores, el uso de un método científico único, entiende la didáctica de las ciencias como lo entretenido y lo lúdico, y lo más importante es pasar o abarcar todos los contenidos. Y la profesora de la universidad, por lo tanto, por el contrario, tiene una visión laudaniana, donde implica que investigar y reflexionar sobre las prácticas mejora la enseñanza de las ciencias. Son tres visiones distintas. ¿El problema es que sean distintas? No, el problema es que no lo habían conversado, no lo habían transparentado para poder entender cómo desde una mirada o de otra se pueden generar aportes que son diferenciados y que pueden estar en desacuerdo y no pasa nada, porque tampoco se trata de estar siempre de acuerdo. Ahora, cuando al final de la realización de las triadas, en la entrevista de recuerdo estimulado, a esta profesora de formación que quería abandonar y que tenía tanto conflicto con su profesora, logró escuchar que su profesora le valoraba muchas de las cosas que hace, que ocurrieron en los momentos triádicos. Entonces, esta es lo que, cuando ella volvía a escuchar eso, ella decía, pero me hubiese gustado entenderlo antes, al inicio de la práctica, no después de tanto tiempo de pasarlo tan mal. Eso que me dijo cuando estábamos en la triada, yo no lo sabía. Increíble que ella me valorara tanto. Me hubiese gustado saberlo antes. Hubiese sido distinto el enfoque que le estaba dando a la práctica. Entonces creo que es fundamental que se tenga una muy buena comunicación. Para sintetizar lo que ocurre entonces en las dinámicas triádicas, algo que nos ocurre interesante desde el punto de vista de la identidad es que se favorece la comprensión que tiene el profesor en formación sobre las tensiones identitarias que le están ocurriendo. Cómo pasa de dejar de comprenderse como estudiante a comprenderse como profesor que se está formando y por lo tanto con conocimientos, comportamientos y creencias que deberían ser distintos. En la dimensión del contexto, se deja de hablar solo de la relación del profesor con el estudiante y se empieza a hablar también de cómo el profesorado nos afecta los contextos socioculturales y cómo las prácticas también están condicionadas por la relación que tenga la escuela y la universidad. En cuanto al funcionamiento de las triadas, se puede identificar el lugar que tiene cada individuo en la tríada y viceversa, y en particular cómo las concepciones sobre la práctica experimentan nuevos significados cuando cambiamos de contexto y la dinámica de interacción. Y algo muy importante es que, aunque hemos mantenido, por ejemplo, en distintas triadas un mismo sujeto, bien sea el profesor de la universidad o el profesor de la escuela, cada triada funciona distinta porque depende de las identizaciones de cada uno, de las concepciones que tengan de la didáctica, de su disciplina y de la misma disciplina, y de las sinergias que se den respecto al funcionamiento de las diadas. Entonces, para empezar a cerrar respecto de las consideraciones o aquellos elementos que nos podrían servir para la formación inicial docente desde el contexto de la práctica. Esperamos como primer aporte que la reflexión no se entienda como un todo, sino más bien como un proceso que es comprensible mediante un conjunto interrelacional de procesos cognitivos y afectivos que van a estar mediando en al menos algunas de las dimensiones que nosotros hemos encontrado asociadas con la identidad, el contexto, las concepciones y la triada, que son pistas diferentes que uno puede ir buscando a lo largo de la formación. Para poder entonces trabajar el enfoque reflexivo desde estas dimensiones y desde esta lógica de los sujetos, es muy importante que con cada actor estemos inspeccionando qué ocurre
desde la identidad, desde el contexto y las concepciones a lo largo de toda la trayectoria formativa. Y por lo tanto, en temas de lo que tiene que ver primero con el profesor en formación, es muy importante en los primeros años focalizarnos en la reflexión sobre la identificación y en los últimos años sobre la identización. En los años intermedios, poder identificar y confrontar aquellas tensiones identitarias. Entonces, es ayudar a enfrentar este proceso de identidad como profesor, ya que en los primeros años es muy alta la demanda por la identificación y menor por la identización, mientras que en los últimos es al contrario, mayor la demanda por la identización y menor por la identificación. Y en lo que se llaman las prácticas intermedias vemos una zona que propende el equilibrio entre estos dos fenómenos, que es donde se confrontan las tensiones identitarias. Entonces ahí hay que hacer un énfasis. Por otro lado, entonces debemos, con respecto al contexto, analizar problemas que obedezcan al contexto de lo que está ocurriendo. A veces, lo digo desde la experiencia, en algo que en algún momento los practicantes me dijeron que usábamos muchos ejemplos tomados de la literatura, de la investigación en didáctica, pero que no conectaban con la realidad de lo que a ellos les pasaba en los colegios. Entonces hay que ir avanzando a lo largo de la formación en análisis que sean más robustos y que sean coherentes con el nivel de la práctica. Y respecto de las concepciones, entonces hay que instalar cursos de didáctica de las disciplinas desde el principio, porque eso también vemos en algunas mallas curriculares, que la didáctica se aborda en un solo curso que quizás está muy tarde y no conversa con lo que está ocurriendo en los procesos de práctica. Hay que dotar de sentido la reflexión, no es suficiente con pedir a los estudiantes que reflexionen. Si no hemos trabajado con ellos qué es reflexionar, cómo se hace, qué cuenta y qué no cuenta como reflexión, va a ser muy difícil que podamos avanzar en ello. Y también que se entienda la práctica como no solo el momento de ir a hacer una clase, sino todo lo que ocurre alrededor de ella, la discusión en la universidad, los momentos previos de preparación, la discusión con sus pares, la relación que tienen, por ejemplo, cuando llegan antes al colegio y se relacionan con otros profesores, con las mismas autoridades de las instituciones. Para los formadores, entonces, en temas de identidad hay que potenciar la identidad como profesor tutor o como profesor guía para que se puedan generar recursos y competencias que los valide como formadores. Y muy importante que muestra la literatura generar comunidades de profesores tutores o de profesores guías. Respecto de la componente del contexto, entonces ahí es importante que podamos identificar y proponer problemas de enseñanza abordados desde los distintos factores contextuales y reconocer cuál es el nivel que podemos exigir en una determinada práctica, llámese una práctica inicial o una práctica intermedia o final. Y con respecto a las concepciones, entonces hay que establecer con otros, bien sea tutores o guías, el significado que le damos a la práctica, los objetivos que hay por nivel, redimensionar la concepción de reflexión, comprender de mejor manera distintos ciclos reflexivos, porque no siempre el mismo nos va a funcionar con los mismos, con todos los estudiantes, y también explicitar las visiones que tenemos sobre nuestras disciplinas y sus didácticas, además de darle valor a que otras visiones también van a estar aportando a la formación del profesorado. Y en particular para los profesores del colegio, los profesores guías, es prescindible que también nos hagamos cargo de generar instancias para socializar con ellos nuevas perspectivas sobre los avances en didáctica y tratar de bajarle un poco el perfil a esta didáctica entendida como cortar, pegar, lo lúdico, lo entretenido, pero que en realidad no potencia el aprendizaje. Hemos visto entonces que a lo largo de la trayectoria podemos trabajar la identidad, el contexto y las concepciones de cada uno de estos actores, pero nos falta toda la parte de la triada. Entonces, primer elemento fundamental, mejorar las formas de comunicación entre las diadas, que no se limite solo a un saludo o solo a un mail dando órdenes que no van a favorecer en mejorar esa comunicación y el intercambio de ideas. Y para el funcionamiento de la triada hay que incorporar dinámicas triadas de manera constante, no puede solo ser accidental. Esto nos va a permitir romper con las jerarquías, mejorar las comunicaciones y las relaciones, instalar lenguajes y formas de trabajo común, explicitar y establecer los elementos compartidos y las visiones diferentes.
Sin embargo, todo esto que he dicho, que uno puede ir avanzando, tiene un marco de condiciones. Primero, las universidades tienen que definir muy bien qué características tienen sus tutores y sus guías y generar espacios para formarlos, porque no solamente debería ser colocar requisitos o seleccionar personas y no formarlos para ello. Lo otro es que hay que generar procesos administrativos que faciliten la labor de los formadores. A veces también a los profes de las escuelas les enviamos un montón de pautas y manuales que queremos que sigan, pero quizá ellos no tienen el tiempo suficiente para poder leerlos y hacerse cargo de todo eso. Entonces, entre más facilitemos la comunicación con ellos, va a ser mejor. Implementar de manera paulatina las dinámicas triadas, pero superando lo que es el discurso administrativo triádico. Y esto sí lo coloqué de manera intencionada respecto de una investigación que estamos terminando y que fue en el contexto de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, muchos colegios no aceptaron practicantes y muchas universidades solo se dedicaron a planificar. Pero cuando uno las entrevistaba, es un estudio con 26 universidades chilenas, todas hablaban de la triada y del funcionamiento triádico. Uno decía, pero ¿de qué triada estamos hablando? Si en este momento no hay escuelas, no hay profesores guías, entonces es ilógico que si tengamos un discurso tan instalado, pero que en el momento de realizar el proceso de práctica no esté funcionando esa triada. Otra condición importante es que la escuela tiene que valorar de mejor manera lo que hacen los profesores guías. Se cree que el que tiene practicantes entonces tiene una ayuda. No tiene una ayuda, tiene una responsabilidad adicional. Y eso es muy importante que se valore dentro de lo que son los contextos de las escuelas. Lo mismo, las universidades tienen que definir cuál es el lugar que le quieren dar a la formación práctica y por tanto a los tutores. Y eso implica el tiempo suficiente para que puedan ir a visitar a los profesores en formación, tener interacción con las escuelas y poder hacer un trabajo como el que hemos mencionado acá, que podría darnos mejores resultados en la formación de profesores. Y desde las políticas públicas, necesitamos políticas públicas como tienen otros países, donde hay incentivos o descarga de horario a aquellos profesores de las escuelas, quienes reciben profesores en formación. Necesitamos mejores lineamientos de la relación entre la escuela y las universidades. ¿Por qué? Porque no puede ser, al menos como ha ocurrido en el contexto chileno, que a veces las escuelas reciben los practicantes de aquella universidad que le ofrece una mejor dotación de algo, de computadores, de resmas de papel. O sea, no debería ser esa la lógica formativa para generar condiciones adecuadas para la asociación entre la escuela y la universidad. Y lo otro es disminuir la presión hacia las pruebas estandarizadas, tanto las que realizan las escuelas como las que realizan las universidades. Con todo esto, es decir, estas 4 dimensiones con sus respectivas componentes, esperamos que se vayan generando aportes hacia la formación y el desarrollo profesional de profesores, permitiendo replantear las prácticas y la construcción de la identidad de los 3 actores, no solo de los profes en formación, y que esto lo podamos hacer a partir de la consideración consciente de procesos reflexivos que tengan una naturaleza tanto cognitiva como afectiva. Muchas gracias y ahora entonces me imagino que vamos a abrir el espacio para poder conversar, escuchar sus reacciones y por supuesto también sus preguntas. Muchas gracias, Carlos. Si os parece, levantáis la mano virtualmente para dar la palabra. Ya hay una, Alejandra. Hola, ¿me escuchan? Sí, Sí, ya. Bueno, Carlos, primero, pues obviamente felicitarte, qué genial, genial, me identifiqué tanto, yo este semestre fui profesora tutora y vi tantas cosas que me pasaron en tu presentación, me identifiqué, pero tanto, tanto, tanto que yo dije esto porque no lo vi antes. Entonces, me ayudó, o sea, me ayudó mucho y como que comprendí muchas cosas, ¿cierto? Eh, Por fortuna, con mis estudiantes en práctica, no hubo como inconvenientes. Yo como que di gracias cuando mostrabas el ejemplo. eh, Di gracias que cuando yo fui a hacerles la visita y todo esto,
yo recibí como muchas felicitaciones, entonces fui una profe felizmente orgullosa de todos mis estudiantes. Dije, ay, qué bien, súper, porque yo con ellos el semestre anterior hice clase de didáctica de la biología y ese semestre hice la práctica intensiva 1 con ellos. Entonces veníamos como del mismo, veníamos como de un mismo proceso, por decirlo así, ¿cierto? Entonces eso fue como bien interesante. Yo también hice algo que de pronto lo hice como muy desde mi sentido, pero tú lo expresaste que es como conversar. Yo también hice como una triada, yo también me senté con los profesores guías, con mi estudiante y conmigo a conversar. Y lo hice así como, yo dije, esto es lo que yo tengo que hacer, más que ir allá a mirar a mis estudiantes y decir que lo están haciendo bien o lo están haciendo mal. Entonces, por ese lado, como que dije, ay, qué bien, lo hice bien, porque es mucha la información que uno recolecta y considero que igualmente fue como bien, bien desestresante para mis estudiantes. Sí, yo fui, vi las clases, etcétera, etcétera, pero me parecía más hacer una evaluación formativa de ese proceso por medio de esa triada que en sí una evaluación de, ah, lo estás haciendo así, 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 WhatsApp, pensé yo. Sin embargo, eh, con la reflexión, ahí es donde yo sigo fallando con mis estudiantes, ¿cierto? Porque volvemos como a lo mismo, creo que como lo expresaste es una reflexión así como muy por encima. Yo a veces como que quiero que ellos, ay, como que más, reflexiones más, ¿no? Que sea una reflexión más profunda, porque igualmente siempre se los he dicho, bueno, la reflexión, o así se los hago ver, bueno, la reflexión tengamos en cuenta que es lo que nos va a separar de ser técnicos de la educación, ¿cierto? Es lo que permite que nos desarrollemos como profesionales de la educación. Entonces, por eso a mí también me interesa tanto que ellos y ellas, pues, reflexionen como profundidad, pero me cuesta mucho, en verdad que todavía me cuesta mucho en las lecturas, por ejemplo, de las bitácoras, que hagan una reflexión como bien profunda de esos procesos. Igualmente lo vi en la triada, cuando ellos hablaban, yo decía, ay, pero yo como que para mis adentros decía, ay, pero pudiste haber dicho como esto en relación a la reflexión ante diferentes situaciones. Entonces, ante eso, si tú me puedes ayudar y decirme, mira, puedes guiarte en esto para que ellos reflexionen más, ay, sería muy feliz. Bien, dale, bueno, un gusto verte y escucharte. Y bueno, me alegra que algunas de las ideas te hayan hecho sentido. Eh, Voy a hablar de tres cosas que mencionaste. Uno, esto, claro, a veces la generación de triadas como un espacio de conversación, eso me parece un buen inicio, una buena forma de presentarlo, porque también me he encontrado, particularmente casos muy cercanos, que uno va y trabaja sobre cómo se hacen las triadas, etcétera, y resulta que sí se juntan los tres, pero se vuelve un juicio. Entonces, en vez de ser un espacio formativo, se vuelve un espacio donde destruyen al pobre profe que se está formando y esa no es la intención. O sea, Mm, olvidémonos porque esos espacios, más que hacer un bien, le van a generar un mal al profe en formación, porque al menos hace un año pudimos publicar algo sobre ello, en donde, claro, ujú, salían súper maltratados de esos espacios que estos profes estaban llamando triadas, porque se juntaban los tres, pero no había un funcionamiento horizontal. Había esta jerarquía donde se sentaban a decir, mira, yo creo que tú hiciste mal esto. Y yo creo, entonces tenía el profe de la universidad, el profe de la escuela diciéndole todo lo mal que lo había hecho. Entonces, la construcción identitaria ahí va a sí, ser súper compleja. sí. Lo otro que mencionaste y que está asociado como cómo hago que ellos generen mejores reflexión, yo siempre parto preguntándoles a ellos cómo la entienden y hacemos un acuerdo de qué cuenta y qué no cuenta como reflexión. Y también como esto de no caer en discursos elaborados, bonitos, simplemente para que el profesor o la profesora diga que estoy reflexionando. Sí. Entonces, por ejemplo, lo que mencionaste de las bitácoras, a mí me ha funcionado en algunos casos y en otros no. Y ahí yo siempre pongo mucho cautela porque creo que la bitácora podría funcionar hasta que deje de ser rutinaria. Entonces, normalmente cuando les he pedido que hagan bitácoras todas las sesiones de práctica, todas las semanas, normalmente la segunda semana eso ya se volvió un problema Mm, para ellos y no posibilita la reflexión. Entonces, más bien hay que ver en cuáles podrían ser los momentos, incluso cómo la bitácora podría ser un dispositivo del mismo espacio que se comparte dentro de la universidad. Yo no ujú, sé
si acá en España ocurre, pero en Chile siempre la práctica va asociada a un módulo de trabajo en la universidad semanal, que es un módulo para reflexionar. Entonces te juntas con todos los profes en formación a reflexionar. Entonces, más que sentarnos a leer artículos o cosas así, uno podría, desde las problemáticas que están ocurriendo, levantar bitácoras, que pueden ser individuales o grupales, y en donde podamos incorporar elementos de discusión con las teorías que están viendo en unos cursos o que hayan visto en otros. O sea, empezar a establecer relaciones, empezar a tomar decisiones. Eso es como un elemento importante. Y otra pista que te puedo dar respecto de algo que me sirve mucho, sobre todo con los de más bajo nivel, los primeros años, es tratar de usar estos ciclos reflexivos que les va dando pistas de cómo ir avanzando. En particular el modelo de Cortagen, que tiene preguntas muy específicas, podría empezar a ayudarles a ellos como qué es lo que quiere uno que respondan. Y después socializar, al menos las primeras, en cuanto a, miremos esta respuesta, ¿por qué respondiste esto? ¿Tú crees que eso es suficiente? O sea, empezar a darle vuelta y que ellos vean cómo podrían, de un mismo relato, tener una versión 2 o una versión 3 que posibilite profundizar en los procesos de reflexión y la toma de decisiones respecto de la práctica. Ya, genial, Carlos. Muchísimas, muchísimas gracias. A ti, Ale. Gracias a los dos. Miriam tiene levantada la mano. Estás muteada, Escucha, Miriam. Miriam. Ya, es que bajé la mano, pero no puse el micrófono, perdón. Que nada, que primero de todo, Carlos, muchas gracias por lo que nos has contado. A mí me ha encantado porque además de ser tutora de prácticas en algún año de mi corta experiencia docente en una facultad de educación, he tenido, yo creo que la suerte, porque eso me ha dado un conocimiento que de otro modo no hubiera tenido, he sido coordinadora del practicum de toda una facultad de educación, no de la Universidad de Huelva, de otra universidad española, pública. Y algo que me di cuenta cuando fui coordinadora del practicum, yo ahí no era tutora de ningún alumno, porque era la coordinadora del practicum de los maestros, los psicopedagogos y todos los grados de la facultad de educación. Es el papel tan importante de la asignatura del practicum y según fuera el tutor de prácticas, el tutor de la facultad, el papel, lo bien que lo hacía y cuánto aportaba al alumno, o en otros casos, lo penoso que era esa asignatura, que no dejaba ningún sello en el alumnado y que no aprendía absolutamente nada. Yo conocía a profesores, a formadores, que hacían este último ejemplo que le has comentado a ella de esas reuniones con todos tus estudiantes que se están formando para reflexionar. Eso lo hacían algunos profesores de la Facultad de Educación, claro, le dedicaban al practicum un tiempo que tenían que dedicarle. Y esa gente trabajaba un montón y el alumnado aprendía muchísimo de esas sesiones de reflexión porque hablaban sobre casos particulares que habían tenido en el aula, los discutían entre ellos los compañeros, había una dinámica entre iguales, aconsejarse, hablar, dar ideas, etcétera. No era triada porque no estaba el maestro, el tutor guía no estaba, pero ahí se formaba una dinámica muy en la línea de la reflexión que tú estás hablando. Y además eso, muy trabajo entre iguales con el profesor formador como guía. Y a la vez que había tutores que hacían ese trabajo, había tutores que directamente caso omiso, es decir, cogen créditos de practicum porque con esos créditos se quitan mucha docencia y no van a hacer absolutamente nada, ni siquiera leerse las memorias de su alumnado. Y me parece una pena, y en realidad mi intervención es para aprovechar a destacar la importancia de la asignatura y asociado a ello el papel tan importante que veo en los resultados de vuestra investigación por el valor que tiene esa asignatura y la necesidad que yo veo, por lo menos en la Universidad Española, por lo que veo, de darle una importancia y darle un peso que no siempre se da. El diálogo entre los profesores formadores de la universidad y los maestros guías en muchas ocasiones es inexistente. Esa relación de hablar sin jerarquías en ese contexto
es difícil. Y yo desde luego creo que la Universidad Española, por lo que yo conozco, debería de cambiar sustancialmente para acercarse a hacer un buen practicum. Y en ese buen practicum tiene mucho sentido lo que tú nos has contado. En el actual no cabe, porque no hay diálogo, no hay implicación siquiera por los profesores de la facultad. Y es una crítica, una autocrítica que hago como profesora de la universidad. Me ha encantado escucharte, Carlos, y nada, le da mucho peso y mucho valor a la asignatura del practicum, que creo que es fundamental. Fíjate que además tú has empezado a contar que vosotros hacéis practicum desde el primer curso. Yo lo conozco, la verdad es que no sé si por una universidad chilena, no recuerdo el país, pero cuando era la coordinadora del practicum tuve oportunidad con hablar con un compañero de no recuerdo qué país que me decía que ellos tenían prácticas desde primer curso. Y dije, jo, qué envidia que aquí en España eso no ocurra, porque creo que es fundamental. Además, unas prácticas en las que los alumnos pasan por todas, los estudiantes para maestros van a pasar por todas las fases de lo que es un curso, el inicio del curso, antes de las vacaciones, después de las vacaciones, todo eso que nuestros estudiantes no lo viven. Nuestros estudiantes van de abril a de febrero a junio, no saben lo que es un principio de curso, no saben lo que es preparar unas vacaciones, no sé, de Navidad, de fin de curso, etcétera, todo eso se lo saltan. Y hay otros sitios donde sí lo hacen y creo que deberíamos de aprender de eso. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias a ti, Miriam. Breve porque lo tuyo fue un comentario porque coincido en varias cosas que dijiste. Cuando yo partí en estas temáticas, también me nombraron coordinador de prácticas de una facultad y no era fácil porque había lo que yo denomino lavado de horas. Entonces, claro, yo soy profesor de la universidad, si me dan 3 cursos de práctica, ahí tengo 18 horas, no tengo que hacer nada más de docencia. Y cuando uno veía en los pasillos los estudiantes diciendo, profe, pero ¿cuándo va a ir a verme? Si me queda una semana de práctica de todo un año. Entonces estábamos terminando diciembre, se cerraban las prácticas desde marzo y el profesor nunca había ido, nunca se había reunido. Y empezar a romper esas lógicas de trabajo no es fácil. Y ahí afortunadamente, hombre, la política educativa chilena apoya en ese sentido cuando empieza a presionar a las carreras respecto de la acreditación en esta implementación de estas prácticas, pero también quienes están al mando en las facultades también ayudan a que esto se regularice. Y si no te interesa, no tienes el compromiso de poder ir de verdad al colegio, de hacerte cargo del proceso de los profesores en formación, entonces ocupa otros cursos mucho más regulares, no sé. Yo particularmente siempre peleo un poco para que no me saquen de las prácticas porque siento que para poder seguir investigando sobre esto, tengo que seguir siendo profe, tutor, y créanme que muchas de las cosas que mencioné hoy, al menos este semestre, ha sido muy difícil porque me tocó un colegio y un equipo de profes de un colegio con particularidades que son complejas. Entonces, eso cada vez te va como dando más iniciativa de que hay mucho por explorar y seguir avanzando. Así que cuando Miriam, tú dices que pueden ustedes empezar a indagar un poco sobre estos aspectos, nosotros creo que en Chile se ha avanzado mucho, pero también nos queda mucho camino por recorrer. Gracias. Luis Carlos. Yo quería darle las gracias a Coideso, a Nuria como organizadora de la sesión y a ti, Carlos, te quiero felicitar porque me parece que has impartido una conferencia enormemente estructurada, muy organizada. A mí me ha ido generando dudas, pero al hilo de tu intervención tú mismo me las has ido resolviendo, así que me has dejado verdaderamente, no encuentro la palabra para decirlo, pero me siento muy bien con estar en tu conferencia. Hay unos aspectos que quería compartir contigo y están relacionados en parte a la jerarquía. La jerarquía que tú has citado, me parece, romper la jerarquía me parece enormemente difícil, sobre todo en un sistema educativo que es jerárquico. Si la carrera profesional permitiera que los profesores de primaria fueran a su vez en algún momento profesores de universidad,
y los profesores de universidad bajaran a la arena de la educación primaria o la secundaria en muchas ocasiones, pues seguramente la jerarquía sería inferior, ¿no? En ese sentido, te preguntaré en relación a tareas que rompan esa jerarquía, o sea, cómo minimizar esa jerarquía. Otro elemento que veo problemático es la selección de los actores. Yo tengo la sensación de que no debería cualquier miembro de la universidad o cualquier miembro del colegio de práctica no tendría por qué ser actor. Creo que debería haber algunas condiciones para ser actor. Por ejemplo, a mí se me ocurre que debería haber empatía, porque cuando te encuentras ante una pared de frontón, pues la interacción es compleja, por mucho que disminuyamos la jerarquía y por mucho que entrenemos en el diálogo, ¿no? Y en el diálogo que, como todos sabemos, no es solo escuchar el otro, sino dejarse decir, es decir, saborear lo que el otro dice, ¿no? Que no es lo mismo. El pensamiento flexible y sobre todo vinculado a la jerarquía, esa capacidad de reconocer que el otro te enseña, porque cuando uno de los actores vaya con una actitud implícitamente de prepotente, que crea que lo sabe todo y todo el mundo sabe que se encuentra con gente así todos los días, ¿no? Me imagino que la situación de los otros dos actores en la triada sería complejo, ¿sí? Yo te pregunto también, además de lo que te dije antes, de la criterios para minimizar la jerarquía que va a existir, te pregunto también sobre criterios de selección de los actores. Lógicamente, el estudiante no tiene más remedio que ir, pero sí podemos seleccionar el tutor de la universidad y el tutor del centro, ¿no? El mentor, o como le has llamado tú, le has llamado, bueno, da igual, yo creo que me has entendido. La elección del profesor creo que está vinculado a la elección del centro, porque en un centro el profesor puede ser una isla o puede ser un representante. Vinculado, por tanto, a la elección del tutor, también me gustaría escuchar algo en relación con la elección de los centros, ¿no? Estoy partiendo de la base que no cualquier centro puede valer y que no cualquier profesor del centro puede valer, ¿no? Igual que no cualquier profesor de la universidad puede valer. Una cosa que me preguntaba es en qué medida en las investigaciones habéis medido el grado de implicación. Porque eso me parece otra cosa esencial. Tú has hablado de los incentivos, a mí me parece esencial. El sistema tiene que incentivar. Pero incluso existiendo incentivos, si no existen los incentivos, desde luego el grado de implicación es meramente voluntarioso, ¿no? Que eso es problemático, porque no es sostenible en el tiempo. Pero ya incluso existiendo los incentivos, de alguna manera habéis medido o creéis interesante medir el grado de implicación de los actores. Y aquí también pongo el ojo en el actor estudiante para profesor. Aquí quiero que también juegue un papel importante. Y ya para terminar, yo creo que un poco relacionado con todo lo anterior, ¿no? ¿Qué opinas de la posibilidad de que estas comunidades de práctica en realidad son átomos de unidades de práctica? Porque cada triada es un átomo, ¿no? Pero puede haber muchos átomos juntos formando grupos más grandes. ¿Qué opinas o qué sensación tienes sobre la creación de las comunidades de práctica que aglutinen nodos de triadas y cómo verías su
paso de comunidad de práctica a comunidad de investigación didáctica. Gracias de nuevo. Si me puede responder algo, bien, si no, ya tenemos más tiempo para hablar. Luis Carlos, muchas gracias. Muchas preguntas muy buenas. Voy a tratar de responder algunas. Mira, lo primero que me mencionaste, me diste hablando sobre cómo romper un poco con las jerarquías. Incluso desde el nivel del discurso también hay que partir con algo que es interesante y que yo critico un poco a veces en la educación más infantil o primaria. Es que a veces tratamos a los profesores que se están formando como profesores de primaria o de educación infantil como si fueran niños y no los tratamos como adultos. Y eso es muy importante, que incluso me ocurre en algunas investigaciones donde yo le pregunto a la profe de la universidad qué pasa con sus profes en formación y me dice, no, es que las niñitas, yo digo, pero me está hablando de las niñitas, las de educación de párvulos, no, las niñitas, las mías con las que yo trabajo en la práctica. Entonces yo digo, a ver, pero o sea, creo que desde la composición del lenguaje también hay que empezar a trabajar con ellos como que son adultos y por tanto los problemas educativos los podemos conversar y tratar de enfrentarlos entre adultos. Yo creo que ahí hay un elemento que a mí me parece clave. Esto es solamente una sospecha, no tengo ningún registro de esto en profundidad. Pero también creo que para romper esas jerarquías, ahí siempre alguien tiene que empezar a gatillar el poder convocar al otro a sentirse en esa posición horizontal para poder opinar sobre tu práctica. Entonces, por ejemplo, uno mismo como tutor, invitar a los mismos practicantes a sus clases y preguntarles cómo lo hice, qué puedo mejorar. Las primeras veces que uno les pregunta eso, ellos se asustan, es como, no, profe, usted lo hizo bien. No, en serio, yo quiero que me diga transparentemente. ¿Ya? O a veces incluso lo que les hago es que a varios les pido que lo escriban en un papel porque les da un poco de miedo colocar cuando les digo, ¿qué me recomendarían? ¿Qué tengo que mejorar? ¿Sí? O cuando le dices, oye, revísame esto, pero profe, ¿cómo lo voy a revisar? Revísalo. Entonces, empezar a romper con esta lógica de que el profe lo sabe y yo tengo que hacer caso, eso definitivamente no nos hace muy bien. Y al menos algo con lo que he tenido que luchar mucho este semestre en uno de los colegios que estoy acompañando prácticas, es que las profesoras del colegio tienen algún recelo respecto de, lo voy a decir, de que las practicantes se van a quedar con sus trabajos. Entonces, cuando hacemos retroalimentación, empieza a decirle así, es que hiciste mal esto, hiciste mal esto, hiciste mal esto. Y entonces, cuando termina, yo le digo, profe, ¿y usted considera que hizo algo bueno? Entonces, sí hizo cosas buenas, o sea, es que matemáticamente no se equivocó en nada. Entonces ahí yo le digo, viste, tienes un muy buen dominio de la matemática que se necesitaba para esta clase. Y ahí como empezar a que, si bien a veces cuando evaluamos nos intencionamos hacia aquellas falencias, es como lo positivo lo que debería aflorar. Y a veces les pregunto también a los profes de los colegios, profe, ¿usted aprendió algo hoy de la clase de este practicante? Y entonces a veces la primera vez es como por qué yo tendría que haber aprendido algo, pero después las preguntas se vuelven un poco naturales y ese tipo de respuestas salen espontáneamente. Entonces yo coincido contigo que las personas que están involucradas en las prácticas pueden ser clave en cómo se puede avanzar o no en ese acompañamiento. Y ahí eso es algo que también mencionaba Miriam hace un rato. Entonces ahí paso a lo otro, que es lo de la selección de los centros. 10 años atrás yo te hubiera dicho, oye, en Chile está difícil porque nos competimos por los centros. Pero también debido a que todo el mundo aumentó sus prácticas, entonces a veces los colegios no tienen para tantos practicantes, mucho más cuando son de áreas donde no hay tanta cobertura como en física, en química, en filosofía, ahí se pone un poco más complejo. Pero yo creo que sí hay un momento donde las universidades han empezado a decir la apertura que tienen o la forma como nos están tratando a los practicantes y a los profes que acompañan las prácticas no es compatible con nuestro perfil de egreso y el P institucional. Al menos en mi universidad, semestre a semestre evaluamos. Y si hay un colegio que no nos está permitiendo avanzar, decimos hay que buscar otro. Aunque no lo tengamos, buscamos otro. Pero no podemos seguir sacrificando a los estudiantes y a los profesores tutores debido a que no tenemos más centros.
Y claro que sí, hay mucha literatura que ha trabajado, incluso tesis doctorales que ha trabajado cuáles serían características deseables de un profesor de la escuela que acompaña la práctica o de un profesor de la universidad que acompaña la práctica, y mencionan características fundamentales. La más fundamental que siempre aparece en todos, tú lo mencionaste, es la sensibilidad empática. Un profesor que no tenga eso no debería, póngalo a hacer otras cosas, pero no puede ser que coloque a un profesor a acompañar una práctica porque le faltan 4 horas. O sea, eso no es el criterio para el acompañamiento. Entonces, sí hay un montón de características, incluso hay un artículo que tiene el mismo título de esta conferencia, donde yo describo, bueno, en conjunto con el coautor, que es Rodrigo Fuentealba, describimos como las características principales que deberían tener los unos y los otros. Es un texto del 2019, si mal no estoy. El grado de implicación de los actores. Menos mal empezaste a hablar un poco porque no lo entendí muy bien y me das una tremenda tarea, porque la pregunta que me hago ahora es, ¿cómo se mide ese grado de implicación? ¿Sí? No lo sé. Si es así a priori, yo te podría decir que el grado de implicación de los profes en formación, al menos desde los cursos que yo trabajo, es fabuloso. Los profes en formación, al menos con los que yo he venido trabajando en los últimos años, ellos, así, por ejemplo, hoy en Chile se dio como mañana es día feriado, día festivo, por lo tanto hoy se dio como día feriado festivo. Ellos saben que no tienen que ir a la universidad, pero si tienen práctica, para ellos eso es innegociable. Si hay un paro, ellos el paro no es un pretexto para ir a su práctica. O sea, ellos tienen una tremenda implicación con sus estudiantes, con sus colegios. Es como las prácticas son intocables. A veces hemos estado todo un semestre en paro, pero ellos en las prácticas no faltan. Y saben que eso es como súper relevante para su formación. Entonces, entendiéndolo como desde ese punto de vista, yo diría, los profes en formación tienen una tremenda implicación. Ahora, los profes tutor y los profes guías va a depender de cómo se seleccionan, si es que se seleccionan, que muchas veces no. En particular, yo este semestre tengo 2 colegios a cargo. En uno, los profes están felices haciendo el proceso de acompañamiento y en el otro, los profes simplemente, su director les dijo, tienen que recibir estos practicantes. Entonces, el proceso es muy distinto. Y ahí, por supuesto, yo podría decir el grado de implicación es el mínimo. Ellos tratan de que sea el mínimo, a veces ni contestan un llamado, un mensaje, y esos son pistas para uno decir qué tanto bien o qué tan mal está haciendo este proceso a lo que queremos lograr en la formación del profesorado. Así que yo creo que esa idea, esa pregunta que tú planteas, me la llevo como una inquietud a futuro, pero no sabría cómo medir ese grado de implicación. Así que está bueno esa tarea. Y respecto de las comunidades de práctica, depende mucho de cómo se configuren las sinergias entre las personas. Es más difícil avanzar hacia comunidades de didáctica porque en muy pocas universidades, yo creo que en Chile yo solamente conozco un caso donde las prácticas, quienes se hacen cargo de ellas son los didactas. Pero también tenemos una limitante y es que normalmente los programas tienen muy pocos didactas y los cursos de didáctica los hacen a veces muchos profes que son por hora, entonces hacen un curso acá, otro allá, entonces a veces no pueden dedicar todo el tiempo que uno esperaría para generar esa comunidad y para vincularse a la práctica. Pero uno sí esperaría que eso funcione. Lo que pasa es que al menos en los casos donde lo hemos intentado, uno trata de que la comunidad de práctica avance en función del avance en las investigaciones en didáctica. Y no es así, o porque no hay formación en didáctica, o porque no hay formación en investigación, entonces también eso implica que hay que tomar tiempos para hacer ese camino. Ese también yo creo que es un tremendo desafío. Yo creo que el desafío ahora es lograr configurar comunidades de práctica. Después, lograr que esas comunidades de práctica avancen a comunidades en investigación en didáctica de las distintas disciplinas. Muchas gracias. Janet. No te escuchamos. Janet, no te escuchamos. No. Si no lo puedes escribir si quieres por el chat y lo leemos. Puede ser el auricular.
¿Lo quieres escribir y lo leemos? Vale. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir mientras tanto? Bueno, pues yo voy a aprovechar para hacerte una pregunta mientras tanto. Bueno, yo primero te quiero agradecer porque siempre cuando te he visto intervenir, y aquí desde luego, pero siempre vuelve a sorprenderme, ¿no? Gratamente, la mezcla entre sabiduría y sensibilidad que muestras, ¿no? Que creo que van ligadas. Que sabes mucho porque eres muy sensible, y no sé si eres muy sensible porque sabes mucho, pero bueno, igual no es tan simple, pero me gusta, ¿no? Esa combinación. Y después que también, aunque puede parecer que hablaras de cosas muy genéricas, luego eres capaz de poner ejemplos, estrategias muy concretas, ¿no? O sea, que no estás hablando de una historia teórica sobre la que tú investigas, ¿no? Sino sobre lo que haces, y eso yo creo que ayuda mucho y es muy coherente. Yane, cuando me tengas que cortar me lo dices. Mientras tanto te voy a Está rellenando, Nuria. Bueno, yo quería hacerte algunas preguntas. La verdad es que me da mucha envidia el ver la importancia que ya institucionalmente se da a la reflexión. Yo creo que en el perfil del profesor y en la formación de profesores. Cuando has dicho que en evaluaciones de la reflexión de profesores en formación inicial, ¿cómo se evalúa la reflexión de profesores en formación inicial? Porque eso aquí es impensable, eso es algo que no se hace. Y se hace también esa evaluación en profesores en ejercicio, porque todavía es más impensable. O sea, yo creo que aquí en España al menos ninguna de las dos. Luego me gusta mucho esa idea, ¿no? Del equipo, la triada, ¿no? Entre el profesor de la universidad, el de la escuela y el futuro profesor, porque por una parte me gusta mucho esa idea, ¿no? De que estén todos al mismo nivel, y me parece muy difícil, y también el que se ligue la formación inicial y la continua tanto del formador como del profesor en la escuela, ¿no? Entonces, claro, yo no sé con qué volumen de alumnos o de profesores en formación tenéis vosotros, porque es que uno de nuestros grandes problemas, aparte de que yo creo que la reflexión institucionalmente no se cree, y yo no sé si incluso en la mayoría del profesorado de las escuelas de educación o de las facultades, es que nosotros estamos hablando de que se van a las prácticas en Huelva, que es una ciudad, como has podido ver, bastante pequeña. Es que en un año se pueden ir a las prácticas 300 estudiantes para profesor. Entonces, claro, eso es, cógete a todos los tutores que puedas, como sea. Los formadores aquí también tienen, a veces yo tenía compañeros que tenían 30 alumnos en práctica, o sea, eso yo no sé cómo se hace, entonces no sé cómo os manejáis. Y que conste que yo no creo que esto sea la excusa para decir que no se puede cambiar es imposible, ¿eh? Es que o sea, creo que para mí no sería la excusa, pero no sé cómo lo hacéis. Y luego otra cuestión que me planteo es cómo se establecen esas dinámicas de los grupos esos triádicos, porque ¿hay alguna continuidad entre los profesores en las escuelas y los formadores en la colaboración? Porque para que se dé, según mi experiencia con algunos profesores en ejercicio, para que se dé realmente esa relación lineal, ¿no? Y de confianza, hace falta tiempo. Entonces, si están constantemente cambiando cada año, yo eso lo veo muy complicado, me parece difícil. Entonces, no sé si es que institucionalmente hay formas como de que se vayan consolidando equipos, que a priori es lo que se me ocurre que podría funcionar, ¿no? Y luego también cuando has dicho que los profesores en formación no hacen uso consciente de la reflexión como mecanismo para mejorar la práctica, no sé cómo tenéis evidencia de eso, y bueno, lo decimos de los profesores en formación, pero y los profesores en ejercicio, y los propios formadores, o sea, es solo una cuestión de profesores en formación, y ya. Gracias. Vale, Nuria. Bueno, sí, allá hay dos dispositivos de evaluación de la reflexión. Hay cuando los estudiantes están a punto de enfrentar su último año de formación, hay una evaluación que se llama la Evaluación Nacional Diagnóstica, en donde les evalúan conocimientos de la disciplina, conocimientos didácticos, y hay una parte que es escrita, donde ven la capacidad de escritura, y lo que les piden que escriban es cómo resuelvan una situación de aula. Y es a partir de ese proceso de escritura, de esa situación de aula, donde se mide la capacidad reflexiva.
en tanto son capaces de identificar aciertos, desaciertos y plantear posibles soluciones. Eso es bastante reciente porque esto es de una política del 2016 implementada en el 2017 y por lo tanto no hay todavía como muchos datos consolidados. Lo que sí está más consolidado es lo que se hace con los profes en ejercicio, a quienes, además de las evaluaciones más cerradas, se les pide que construyan un portafolio que tiene 5 capítulos. Uno donde planifican una clase, bueno, un conjunto de clases, otro donde planifican la evaluación, otro que es la grabación de esa clase y del Ministerio de Educación van y les graban la clase. En el cuarto, donde reflexionan sobre lo que ocurrió en la clase, entonces, claro, ahí es donde, en ese cuarto, que es donde reflexionan, lo que pasa es que les va muy mal porque son súper complacientes o quieren mostrar que lo hacen muy bien y ese no es el objetivo de la reflexión, ¿sí? Y en el quinto, donde se establecen como conclusiones o ahora se propende mucho el trabajo interdisciplinar. Quienes tengan trabajo interdisciplinar o colaborativo con otros profesores, eso les va a dar más puntos en la evaluación que se le hace a los docentes. Ahora, son 2 dispositivos que están muy discutidos, a uno les gusta, a otro no, en fin. Respecto al volumen que me planteabas, por ejemplo, nosotros este semestre tenemos 87 estudiantes solo en la carrera de matemática, en la pedagogía de matemática, en prácticas. Entonces, lo que sí hemos tratado y aprendimos con la pandemia, antes de la pandemia teníamos una gran cantidad de colegios. Con la pandemia se rompieron muchas de esas relaciones y por lo tanto ahora lo que tratamos es de tener menos colegios y tratar de tener una relación mucho más cercana, que el tutor de práctica como que sea la cara visible de la carrera en esos colegios. Entonces, en efecto, si pensamos que son 87 solo en matemática y la universidad tiene 10 carreras de pedagogía, entonces podríamos estar pensando en un número por encima de los 500 estudiantes en distintos centros de práctica. Cuando digo distintos, es que claro, también tenemos convenios integrales donde tratamos de focalizar aquellos colegios que nos reciben mayor número de áreas, matemáticas, ciencias, educación primaria, en fin, con ellos tenemos convenios integrales no solamente desde el proceso de práctica, sino también vínculos con egresados, proyectos de investigación. Ahí desde el año 2018 la universidad tenía una política muy interesante de tener lo que se llama los encargados de vinculación con la escuela, que se encarga de todo este proceso de vincular la escuela, pero no en el sentido utilitario de recíbame 3 practicantes, sino de hagamos cosas en conjunto, incluso hagamos investigación asociativa. Hemos hecho muy buenos trabajos de investigación asociativa, de trabajo interdisciplinar. Entonces las escuelas con las que hemos venido avanzando, tampoco puedo decir que ha sido con todas, se han dado cuenta de que estos son procesos de aprendizaje en donde la voz de ellos y la voz de nosotros tiene mucha importancia y por lo tanto los procesos para la formación de profesores no es un favor que nos hacen, sino un compromiso que adquieren hacia la formación. Y ahí de a poco hemos ido encontrando mejores colegios, otros quizás con los que no hay mucha compatibilidad. Si se van cambiando o no se van cambiando, en la medida en que no nos satisfacen los resultados o los mismos estudiantes nos dicen que están pasando cosas complejas, pues hay que cambiar. Y es lo que tú dices, hay instalar dinámicas de funcionamiento triádico no es fácil, porque hay que gastarse el tiempo de ir al colegio, hacerse visible, convencer desde la sensibilidad que esto va a ser un bien para los 3 y para las 2 instituciones. Entonces, lo ideal sería no estar cambiando, pero estos procesos son súper dinámicos y siempre te van a exigir. Eso exige al profe que acompaña, pero también al equipo de prácticas. A veces el equipo de prácticas también está cansado. Entonces, son dinámicas que uno va calibrando la mano en la medida en que las condiciones lo permiten. Muchas gracias. Janet, no sé si quieres ver si ahora... Cordial saludo. Ahora, perfecto. Ahora sí. Ay, Perfecto. muchas gracias. Bueno, nuevamente cordial saludo para todos y todas. Bueno, felicitar a Mario por tan clara exposición de estos resultados y que sin duda han servido para muchos de nosotros orientar este trabajo de prácticas. Yo soy profesora de la Universidad de Antioquia, en Colombia, y aquí pues se llama Cooperador. Yo sería la profesora
cooperador, el que está en el colegio, perdón, y profesora asesora, en este caso soy yo, y los maestros en formación, ¿sí? Pues primero, pues como mencionar algo que ha ratificado en mí cierta identización como maestra asesora, y es el hecho de que yo soy maestra también en colegio, entonces también en ocasiones he hecho de maestra cooperadora, y en los inicios de mi práctica y en los inicios también como docente asesora, sentía como me sentía inexperta en esos sentidos en la universidad, pero creo que leyendo un poco a Mario y siguiendo un poco todo lo que he encontrado y lo que escuchaba hoy, esto me da mucho más fuerza porque en los estudiantes, cuando ingresan a sus prácticas tempranas y finales en especial, pues uno de sus dudas es que encuentran que si bien los maestros en la universidad tienen muy buena formación disciplinar en los distintos ámbitos en los que los acompañan, carecen de experiencia docente en las escuelas, en los colegios, y que esto pues de alguna manera les genera dudas frente a lo que los está orientando. Entonces, encontrar eso pues es algo que de alguna forma se alimenta con lo que nosotros en las escuelas hacemos y lo que luego vamos a hacer a las universidades, que planteaba pues Mario, y creo que podríamos dar fe de ello y de cómo realmente esto se complementa mucho para la formación de los maestros que tenemos en las facultades de educación. Otra cuestión es que con este tipo de prácticas tempranas hemos podido hallar que si bien nuestros estudiantes en su gran mayoría se presentan como segunda opción, van cogiendo un amor por la carrera de tal manera que cuando llegan a sus prácticas finales definitivamente sienten que fue lo mejor que pudieron haber hecho y que pues hemos encontrado muy buenos resultados dentro de sus prácticas, como también luego cuando se hace seguimiento de los egresados en los colegios en los cuales se desempeñan. Un reconocimiento muy especial frente a lo que ellos hacen y la manera como se desenvuelven socialmente en sus colegios. También hay algo pues que de allí, de todo lo que nos comenta Mario, del poco que he podido leer de sus resultados de investigación, es que encuentro como algo, no sé cómo será en Chile, pero cuando acompañamos los centros de práctica y hacemos las investigaciones, nos queda faltando mucho tiempo para poder volver a realizar la retroalimentación con los estudiantes que participaron en la investigación, con los maestros cooperadores, que en muchas ocasiones se sienten contentos de que los visiten, en especial en el contexto rural, que he tenido ya varias experiencias, entonces se alegran mucho de que lleguen los practicantes, de que van dotados de nuevas ideas, ellos parecen niños copiando todo lo que dice el practicante, de cómo lo hace, colaboran mucho, han sido muy atentos con todo lo que llevamos como propuesta y se meten de verdad en todo ese proceso investigativo, pero el tiempo realmente es muy poco. No sé cómo se hace en Chile, si hay más tiempo para ellos, si se requiere de más para poder volver a los centros de práctica, cómo pueden lograr ello, porque de verdad que ha sido una duda constante en el tiempo en que he estado acompañando estos espacios en la universidad. Y otra duda que me surgía, Mario, es con relación a los profesores que ya ejercen en los colegios, pero que en la universidad les exigimos cursar práctica. Allí se me ha hecho muy difícil, en especial por los tiempos. Ellos trabajan más o menos 9 horas, usualmente en colegios privados de 9 a 10 horas, entonces no tienen el tiempo suficiente, sin embargo les exigimos que deben hacer una práctica distinta a su trabajo, y entonces eso ve uno que no se convierte en un proceso de reflexión como el que nos exponía Mario, sino que se convierte en un proceso total de tortura que no tiene sentido. ¿Cómo se hace y pues qué ideas podemos tener frente a eso? Y pues felicitar, reitero la felicitación y me siento muy contenta, muy alegre de volverte a ver, Mario, así sea por este medio. Jané, me alegra mucho también verte. Siempre escucharte bien reconfortante y todo lo que haces, tanto en la universidad como en tu colegio. Bueno, eh, sí, lo que menciona justamente respecto a esto, como estos estudiantes que entran, la Universidad de Antioquia tiene un sistema de admisión donde tú colocas una primera opción, que es con la que compites, y colocas una segunda opción por si sobran cupos. Entonces muchos llegan
a las carreras de formación de maestros, porque sobraron cupos normalmente en física, en matemática, siempre van a sobrar. Entonces postularon a una ingeniería, pero llegan allá. Y las prácticas de verdad hacen que para ellos tenga o no tenga sentido el continuar en esa formación. Y normalmente logran desarrollar esos procesos identitarios, no como lo que ocurría en nuestros tiempos, donde uno hacía la práctica al final y ya uno viéndose a punto de salir, uno decía, pero ¿cómo retrocedo si ya me queda tan poco? Y de todas maneras hay ciertos compromisos allí implicados con la familia y con uno mismo. Entonces, definitivamente esto de las prácticas tempranas puede ser en los primeros semestres, no necesariamente el primero, sí ayuda mucho a gatillar ese ethos identitario de cada uno de estos profes que están en formación. Lo que menciona respecto de la falta de tiempo para poder retroalimentar nos pasa siempre y a veces hay algunas cosas que terminamos más apurados y otras veces no, pero también hemos podido desarrollar mecanismos en donde sabemos que siempre los profes de los colegios están muy ocupados y nosotros también. Entonces, si es porque sobre tiempo, nunca va a haber el tiempo, pero hay que sacarlo de algún lado. Y por lo tanto hay que cuidar esos espacios donde se saca esos tiempos. A veces el colegio te da 40 minutos, entonces nosotros lo que hacemos es cuidar de llegar antes, cumplir con que sean 40 minutos y convertir en ese espacio en un espacio muy fraterno y muy amable, de intercambio. No quizá en un espacio que sea tenso, porque no nos lo van a volver a conceder. Siempre tratar de que haya al menos un espacio de evaluación conjunta. A veces como terminamos la práctica, como profesora, nos gustaría ir al colegio, que conversemos sobre el proceso. No tenemos tiempo, a ver, muchas veces hay la negativa al principio, pero hay que insistir un poco para poder entrar a hacer esos procesos de evaluación, que se entienda que se valora mucho el trabajo que ellos hacen y que ellos también sientan que el tiempo que nos regalan también les es de utilidad para ellos y los procesos que están siguiendo. Eso es como muy importante, que ellos entiendan que su tiempo es tan valioso para nosotros que vale la pena juntarnos porque de ahí va a salir algo muy productivo. Siempre tratamos de que esa sea la lógica de esos tiempos tan acotados. Y cuando hay dinámicas mucho más instaladas, entonces lo que tratamos es de, por ejemplo, en este momento tenemos un trabajo con un colegio, que ya llevamos 3 años con él haciendo trabajo interdisciplinar. Entonces todo el proceso de planificación, el cómo avanzar en el proyecto, lo hacemos en conjunto. Pero eso implica reunirnos quincenalmente y a veces no es tan fácil. Ahora debo decir que con la pandemia, descubrimos el medio virtual y eso nos facilitó mucho porque implica que nosotros no tenemos que desplazarnos hasta el colegio que está más o menos a 1 hora de la universidad. Entonces también hay formas de ir optimizando sin decir que esas reuniones siempre vayan a ser virtuales, porque ya sabemos que no sería lo mismo si en este momento nos pudiéramos estar mirando frente a frente a mirarnos a través de estas pantallas. Y lo último que mencionaste, Jané, es un problema administrativo. Allá lo tenemos y depende de cada universidad. ¿Qué hacemos con estos profes en formación que ya están trabajando? Yo estuve en una universidad donde ese proceso de trabajo se lo validábamos como práctica siempre y cuando el colegio nos diera todas las garantías de que le iban a hacer el acompañamiento y nos iban a permitir a nosotros ir a hacer los procesos de acompañamiento. Entonces ahí había como ciertas condiciones para facilitar ese proceso. Yo también estaba en instituciones donde pasa lo que tú dices. Tienes que hacer una práctica distinta. Y sí, se vuelve complejo porque son muchas más horas para un profe que está trabajando y que está estudiando y que normalmente no es por que sea antojadizo, sino porque tiene unas características particulares, personales o familiares que le obligan a tomar esa decisión. Entonces ahí yo creo que depende mucho del equipo directivo que esté en el momento a cargo de la formación y sí habría que entrar a pensar en las razones por las cuales sí o por las cuales no, cuáles son los riesgos y cuáles serían las bondades, pensando siempre en favorecer el proceso formativo de ese futuro profesor o profesora. Perdón, que estaba mirando como mis apuntes, qué pena, ¿puedo intervenir otra vez? Dale. Bueno, recordando lo que decía la compañera ahorita relacionado con la bitácora o diario de campo,
Realmente son cuestiones que se vuelven a veces muy técnicas, a los cuales los estudiantes les salen al paso, a veces hasta inventando cositas. Entonces, pues de manera personal he ido como también saliéndole al paso a ello y no sé, pues me ha funcionado un poquito y es como, también se trata de compartir lo que hacemos. He hecho como narraciones, más bien les he pedido que en diferentes figuras literarias comenten lo que hacen en el aula, lo que les pasó, lo que los impresionó, la llorada, la, la, la alegría, todo lo plasmemos allí como si fuera un diario y he tenido pues como algunas cuestiones que para algunos no sé, podría ser algo que no es adecuado a nivel universitario, pero que tiene grandes repercusiones si lo analizamos a fondo, como que me entreguen algo que se llame querido diario y empiece a leer y hay más reflexiones mucho más importantes que cuando se les colocaba simplemente el diario de campo o cuentos, de cada clase hacen un cuento o un narrarse, ¿cierto? Ubicado desde la parte de las narrativas como investigación social. Eso pues podría ser también como una forma de salirle al paso a esos tecnicismos que a veces tenemos en la universidad. Muy buenas ideas, Janet. Se agradece. Chao. Gracias, Carlos. Carlos, solo un segundo y cerramos. Como yo creo que hay compañeros que están conectados que no son formadores de profesores, ¿no? Y que igual lo que piensas es más en la reflexión de su propia práctica. Algo que puedas decir de tu investigación de cara a un profesor, que es profesor universitario, supongo, en la mayoría de los casos, y para que la reflexión, no sé, la pueda hacer operativa o pueda sacarle partido. Mira, yo creo que hay una cosa que es súper importante y que a nosotros nos ocurre allá. Yo trabajo en un departamento de matemática que le brindamos los servicios de matemática a todas las carreras de la universidad. Y es fundamental para nosotros dentro del programa de formación de maestros que no cualquiera que hace, por ejemplo, un curso de cálculo 1, que hace cálculo 1 para ingeniería, haga ese mismo curso de cálculo para los profes que están en formación. O sea, cuando se posicionen frente a estudiantes para profesor, hay que pensar que ellos requieren otro tipo de herramientas, además de las herramientas propias de la disciplina. Ellos necesitan otras herramientas que tienen que ver con el funcionamiento de la clase. Y algo que a mí me parece clave es explicitar, por ejemplo, cómo toma uno decisiones. ¿Por qué para una clase, por decir algo, voy a usar un ejemplo desde mi área, por qué en una clase uso GeoGebra y en otra no? Explicitar ese tipo de toma de decisiones para ellos va a ser muy importante porque también les va a enseñar que lo que ocurre en la clase no solo depende del contenido que esté trabajando, sino también de lo que la investigación en didáctica o de lo que en realidad las características del curso pueda exigir o hasta las condiciones de la misma sala de clase. Entonces, empezar a explicitar esa toma de decisiones, posicionarme distinto cuando tengo al frente estudiantes para profesor a cuando tengo estudiantes para otro tipo de carrera, creo que podría ser un primer buen eh, llamado de atención, alerta, no sé cómo decirlo, pero una buena iniciativa para empezar a pensar la formación de maestros y maestras de otra manera. Gracias. No sé si Dolores ibas a intervenir o ibas a decir algo. Ahora. Sí, claro, para mí sí que ha sido muy, bueno, pues definitivamente interesante, ¿no? Porque de hecho yo he pasado directamente de, bueno, hacer la carrera hace muchos años, luego recientemente, ahora unos 4 o 5 años, hice el máster y en vez de ir a hacer el MAES, que es lo que aquí en España se conoce como la preparación, ¿no? Para, bueno, pues para secundaria, salté directamente a la universidad. He conseguido una plaza en la universidad y claro, me he saltado, digamos, esa práctica de la que hemos hablado, ¿no? De la que hemos estado hablando, de esa práctica en la escuela, ¿no? Como profesores de la escuela, de secundaria, ¿no? Preparan a estos futuros profesores también de secundaria, ¿no? Pero yo al saltarme ese paso, ¿no? Pues claro, yo no he tenido esa experiencia, esa práctica. Entonces, me han colocado directamente en la universidad, ¿no? Me han dado un temario y de hecho he intentado salirme del temario
digamos, para hacerlo más motivador y no me han dejado. Es decir, ellos me indican el temario, ellos me dicen incluso las unidades que debo dar en el semestre, en el cuatrimestre, ¿no? Todo está especificado en los manuales que yo doy y ya está. Es decir, que poca reflexión no me dan lugar a esa reflexión de la que estamos hablando, ¿no? De esa conexión, ¿no?, entre el profesor y los estudiantes, ¿no?, para entender bien, digamos, el enfoque, ¿no?, el enfoque de la clase hacia los estudiantes, ¿no? Entonces, yo he estado escuchando pues toda esa, ¿no?, esa triada y todo, ¿no?, todo ese enfoque, ¿no?, de Carlos y claro, yo no, digamos que no puedo aplicarlo, no me dejan, ¿no? Entonces, es complicado, ¿no? En mi caso, por lo menos, lo veo complicado. Sí que puedo hacer una reflexión con los otros profesores del departamento, ¿no? Pero insisto, no, digamos que no me han dejado hacer la clase más mía, sino que me debo simplemente atener a lo especificado en el manual y ya. Bueno, yo ahí coincido contigo, es complejo, porque justamente lo que los autores denominan una reflexión técnica o un perfil muy técnico, donde tú simplemente tienes que ir a replicar lo que está en un determinado manual. Y la idea es que poco a poco te vayas ganando como esos espacios para poder generar unas dinámicas que sean distintas con tus pares y con todo el equipo. Yo creo que ahí con paciencia uno puede ir ganándose esos espacios y, y bueno, tú dices, bueno, no estás en estas dinámicas y siempre has puesto como que se has saltado algunos peldaños, pero lo bueno es que estás acá y con la disposición de poder interactuar. Acá en Huelva por lo menos yo he visto unos tremendos equipos que trabajan colaborativamente. Y ahí quería devolverme un poco a la pregunta de Nuria. Sí soy formador, pero quizá no intervengo en prácticas. A mí sí me parece muy importante que no nos desconectemos de las escuelas para que la investigación tenga sentido. Vayan a las escuelas, conversen con los profes, trabajen con los profes de las escuelas. Para mí ha sido muy gratificante ver cómo el equipo de matemática acá trabaja con profes y discute con profes de las escuelas respecto de lo que hacen. Mire lo que pasa en las salas. No solamente teorizan desde los escritorios de las universidades. Eso es lo que siempre en las escuelas y los profes de las escuelas van a valorar. Que uno tenga sentido de la realidad de lo que está ocurriendo allá. Muy bien, muchas gracias. Esto está medido porque son y59 y deberíamos terminar a las 00. Bueno, muchas gracias a todos. Espero que hayáis disfrutado, yo creo que sí. Y gracias, Carlos, desde luego, por habernos dedicado estas 2 horas. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao, chao, que estén muy bien. Gracias, Carlos. Gracias, Nuria. Gracias, Coideso. Gracias.